estar llamando, que siempre lo hagan con mucho respeto. No solo las personas que piensan en contra del tema de la ideología de género, sino quienes están a favor. Creo que estamos bastante cansados en nuestro país, cansados y cansadas, de escuchar que se insultan, que la gente se insulta. Hay que escuchar todas las posiciones, hay que escuchar los argumentos y siempre fomentar este respeto a la persona que piensa distinto a uno. 10 de la mañana con 31 minutos. Al comenzar el programa hablábamos que por tercer día consecutivo, varios puentes de nuestra ciudad y en algunos otros puntos del país, los padres de familia se están pronunciando en contra de la ideología de género. Y están sintiendo, por lo que hemos hablado con algunos miembros de este colectivo, con Mis Hijos No Te Metas, que el gobierno no los está escuchando. El Ministerio de Educación ha tomado la posición de seguir adelante con la aplicación de la nueva currícula nacional que va a entrar en vigencia este año y que está incluyendo de forma solapada el tema de ideología de género. Acá no estamos a favor ni en contra de nadie. Lo que queremos son escuchar las posiciones. Por supuesto, esta conductora tiene una posición al respecto, pero nos preciamos de intentar darle cabida a todas las posiciones. Así que como entrevistamos a quienes están a favor y en contra, también hemos dado cabida esta mañana a padres de familia con los que esta mañana nos reunimos yo realmente vi los carteles en el cruce de las avenidas, esta avenida Javier Prado, con aviación, y estuve conversando con ellos y los invité esta mañana. Así que ya nos acompañan aquí en los estudios miembros del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, el señor Manuel Alves, el señor Fernando Bustamante y el señor Juan Uchuya. Son padres de familia, abuelo en algún caso, y quieren manifestar su posición, así que les vamos a dar la bienvenida. Señor Manuel Alves, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, a ti, Gloria, muchas gracias por este espacio y por poder conversar, ¿no? Como tú dices, ¿no? Nosotros no queremos, en realidad, confrontaciones. Vivimos en democracia y creo que podemos opinar, ¿no? Podremos estar de acuerdo, ¿no?, con lo que piensan otros de nosotros como nosotros de otros. Como todo el Perú, ¿no? O sea, esto no es una cuestión de este tema. Yo creo que la democracia es cualquier tema, con respeto, podemos opinar, y la democracia llega a un acuerdo, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Nosotros no estamos de acuerdo con que a nuestros hijos, y lo digo así en general porque el currículum es para todos, a nuestros hijos, simple y llanamente digan cómo van a ser formados, entre comillas yo diría cómo van a ser criados sin nuestra autorización y sin nuestra intervención. Ya, vamos a hablar de ello. Fernando Bustamante, bienvenido. Ayer te tuvimos gracias a un enlace telefónico también. Sí, buenos días, Gloria. Encantado de poder estar aquí y también poder opinar libremente, ¿no? Bien. Señor Juan Uchuya, bienvenido. Gracias por estar. Muchas gracias, buenos días. Así igual que nuestros amigos, nosotros nos hemos como ciudadanos organizado para poder hacer una protesta en ejercicio del derecho constitucional de la libre expresión. Nadie nos ha consultado cuál es la educación que deben tener nuestros hijos. Han introducido la ideología de género para cambiar y pervertir la mente de nuestros hijos. Ese es nuestro concepto. Y nosotros hemos salido a las calles para protestar. Y en todo caso también para pedir, ¿no?, la derogatoria del decreto legislativo 1323, que criminaliza las expresiones o los criterios que nosotros podemos exponer. Por ejemplo, si yo sostengo y digo que mi hijo nació varón y mi hija nació mujer, y si niego la ideología de género, puedo ser pasible de una pena de 3 años, de pena privativa de la libertad, por el hecho de sostener esto. Eso va contra mi libertad de conciencia y contra el derecho que tengo para educar a mis hijos en lo que yo creo. ¿No está llevando usted, señor Juan Uchuya, esta posición a un punto extremo? Porque lo que estaba leyendo el decreto legislativo lo que pretende es combatir la discriminación y precisamente penalizar o sancionar cuando se pretenda discriminar por el tema de género. Así es. Entonces vamos a establecer qué cosa es la ideología de género y qué cosa es el género. Nosotros nacemos, de acuerdo a la ciencia, hombres y mujeres, con genes y cromosomas que dicen XX y XY. Pero el género es una concepción ideológica que establece que no solamente puedes nacer como varón o mujer, sino que puedes adoptar lo contrario a tu sexo, ejerciéndolo libremente. Y eso quieren ponerlo e imponerlo a nuestros niños. Contra eso es que estamos en contra.
Se está ingresando de forma solapada, digamos, se está contrabandeando, por decirlo así, esa posición ideológica en el currículo nacional. Por supuesto, no solamente en el currículo nacional, sino en la página 24 y en la página 16 de la currícula que le hicieron llegar a los profesores en el Ministerio de Educación, se establece que se tiene que desarrollar una nueva conciencia, un nuevo concepto en los niños. Y este concepto y moldear, también dice, moldear la conducta de los niños, que un varón puede comportarse como mujer y la mujer puede comportarse como niño. Fernando Bustamante, yo quiero decir también, Fernando Bustamante es pastor, ¿no?, de la Alianza Cristiana y Misionera. Así es, pastor de matrimonio. Sí, es bueno saberlo también para nuestros oyentes. Ustedes profesan una fe y en respeto a esa fe también están manifestando su posición. Así es, pero bueno, más allá de la fe, porque finalmente este colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, no solamente concentra una confesión, ¿no? De hecho, todos tenemos una fe, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la fe cristiana, ¿no es cierto?, evangélica, pero en este colectivo se han unido pares de familia de distintas confesiones, ¿no? Inclusive gente, padres de familia que de repente pueden ser ateos, no creen en Dios, pero sin embargo sí creen en el principio de criar en libertad a sus hijos, como bajo los principios que uno tiene. Manuel Alves, que también es pastor de la Alianza Cristiana y Misionera. Manuel, ¿qué puede responderle a las personas que dicen, no, ustedes tienen posiciones religiosas y por el tema religioso no podemos emitir decretos legislativos, o el país no puede ser gobernado por una fe religiosa? Muy bien, pero tampoco puede ser gobernado por una ideología, ¿no? Que ese es el tema de fondo. Es una posición ideológica. Es una posición ideológica importada. Yo no voy a entrar aquí si bien o mal importada, porque usualmente a veces nos metemos en leguleyadas, ¿no? Que la palabrita, que acá, que allá, ¿correcto? Estamos hablando que aquí vivimos una democracia, que aquí se entiende, y este gobierno se presenta como progresista, la participación ciudadana en general en una democracia tiene que ir siendo más sólida, y tenemos que ir escuchando cada posición, cada pueblo. Como tradición, dicen o nos decimos a nosotros mismos que somos una nación cristiana. Muy bien, no vamos a ofender a nadie, esto no tiene que ver con ninguna confesión. Pero es una realidad, ¿no? Es una realidad, el Perú ¿correcto? Es una realidad. Cristiano. En consecuencia, si yo digo eso, más allá que yo conozca bien, mal o profundamente mi fe, van a levantar la mano ¿cuántos millones de peruanos? Y no se está respetando eso. No se está respetando eso. Se ha hecho todo debajo de la mesa. Si hubieran salido a hablar, a debatir, seguramente estaríamos en otra situación. Nos hubiéramos sentado algunos de nosotros de un lado, otros de otro. Seguramente hubieran habido grandes discrepancias, se hubiera habido acercamientos y se hubiera llegado a un equilibrio. O tal vez no, pero se conversa. Pero no se saca algo debajo de la manga y se dice, ya está, mira, y se pretende decir que esto es una mentalidad de avanzada y que con esto los países van a avanzar, lo cual es falso. Solo una cosita. Sí, Manuel. ¿No? A veces pensamos que esto está pasando aquí y que en otros países todo va bien, todo está bien. Mira, vamos a España, entra a distintos portales, como los padres también están luchando, como en Francia también se han levantado. Pero Colombia no ha pasado el tema de... En Colombia ya cayó, digamos así, ¿no? Es una lucha constante, ¿no? Porque digamos así, eso es democracia. Tú dices una cosa, yo digo otra y llegamos a un consenso. Pero yo no puedo negar la realidad del Perú. Mañana entiendo va a haber un plantón, ¿no? Han programado un plantón, colectivos que están en contra de la ideología de género, mañana a las 9 de la mañana frente al Congreso de la República, porque el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, va a ir al Congreso ante la Comisión de Constitución a sustentar toda esta entrega de decretos legislativos, 112 decretos legislativos. Entre ellos está el que nos acaba de mencionar el señor Juan Uchuya, abogado, el decreto legislativo 1323. Usted en su condición de abogado, señor Juan Uchuya, ¿qué puede hacer la sociedad civil frente a un decreto legislativo que los sectores como a los que ustedes representan consideran lesivo para el Perú? ¿Cómo no? Primero, los decretos legislativos han sido otorgados mediante una facultad que el Parlamento le otorgó al Poder Ejecutivo para
ciertas materias específicas, economía, etcétera, etcétera. ¿Les dieron facultades para pero legislar no para, en este campo que estamos mencionando? No para establecer en la educación el término de ideología de género. No tienen autorización para ello. Sin embargo, se han excedido en las facultades otorgadas por el Parlamento, lesionando la majestad de este primer poder del Estado, cuya obligación es de los congresistas aprobar o desaprobar estos decretos legislativos. Sin embargo, deberíamos suponer que esto va a ser vetado. Supongamos que la mayoría vete, no hay ningún problema. Pero nosotros como ciudadanos y como abogados estamos promoviendo esta acción que se llama el derecho de petición. ¿En qué consiste? En la cual la recolección de firmas para que el Parlamento derogue este decreto legislativo. Cuando menos lo derogue en este contrabando, en el cual no hemos participado los padres y que lesiona la majestad del tratamiento, del cuidado, de la educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque si yo voy a permitir que un profesor que esté obligado por esta currícula y por esta ley a que mi hijo lo haga comportarse como niña, o a mi niña o a mi nieta la haga comportarse como hombre, yo eso no se lo permito. El tema es bastante delicado. Bastante delicado y bastante complicado. Porque estamos viendo a la par, a ver, Fernando Bustamante, estamos viendo a la par el tema en cuanto a la currícula nacional. Por otro lado, tenemos la información de que una jueza ha obligado o está obligando al RENIEC, al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, a que reconozca un matrimonio entre personas del mismo sexo, un matrimonio que se realizó en México. Por otro lado, tenemos el decreto legislativo. Entonces, tenemos la sensación de que, a ver, hay muchos grupos detrás que están activando una agenda propia y personal y que le están impulsando en el país en los últimos meses con bastante intensidad, Fernando Bustamante. Sí, y vemos que es agresivamente impulsada, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos del gobierno, ¿no? No solamente en el Ministerio de Educación. Ahora, si uno ve la currícula, de repente podrían decir, pero ¿en qué parte de la currícula dice ideología, no? No hay ninguna parte de la palabra ideología. Claro, no está de repente expresamente con ese término de ideología, pero la palabra género, el término género, como ayer conversaba un poquito contigo, está incrustada, ¿no es cierto? Y de muchas maneras está desarrollada en la currícula nacional, en las políticas del Ministerio de Educación y, como tú bien lo dices, Gloria, en muchos ámbitos del gobierno, ¿no? Pero eso no viene con este gobierno. No viene con este gobierno seguramente, pero este gobierno se ha encargado de poner a la luz, ¿no es cierto?, en todos los ámbitos esta ideología, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno ve lo que ha sacado de la Defensoría del Pueblo, las recomendaciones que ha hecho a los distintos ministerios, uno claramente puede observar, y eso creo es evidente para la persona que puede ver estas recomendaciones, claramente esta ideología se quiere imponer en todos los ámbitos gubernamentales. Manuel Alves, ¿y qué le puede responder a las personas que son homosexuales o que pertenecen a los grupos LGTB que se sienten discriminados en el Perú y que quieren que se reconozcan lo que ellos llaman sus derechos? Mira, yo creo que toda persona tiene derechos como persona. Porque estamos hablando, cuando es ideología de género, hay que considerar que esta, valga la redundancia, ideología, incluye en el hombre los sentimientos. No digo la capacidad de sentir, todos tenemos la capacidad de sentir biológicamente, pero la ideología de género hace parte humana tus sentimientos, y tus sentimientos pueden cambiar, ¿me entiendes? No la capacidad de sentir, sino tus sentimientos. Hoy día me siento triste, me siento alegre, por decirlo así, entonces todos tienen que reconocer eso y aceptarme así. Correcto, ese es en el diario andar. Tú amaneces un día mal, de repente vienes de mal genio acá y todos tenemos que aguantar, o los que están detrás de allá en la producción vienen así, entonces, y eso es respeto, correcto, hay que aguantar. Pero yo no puedo decir que tu pensamiento es parte de ti y que siempre va a ser así. Porque es más, mira la ley en Argentina y en otros países que es: tú eres quien tú te sientes.
Entonces, yo me siento de una manera, voy a la RENIEC o al organismo y pido mi cambio. Y si después me siento de otra manera, y después me siento de otra manera, ¿cuál va a ser el límite? Ojo, así es, ¿eh? Porque estamos diciendo que todos tenemos derecho a que me reconozcan como soy, o como me siento. Mira todas las legislaciones, como me siento. Entonces estamos aquí armando algo que sinceramente yo creo que pensamos que es cuestión de decir, ¿cómo te sientes? Yo te reconozco. Yo reconozco, respeto, tengo familia bajo esta condición, situación, como le quieras llamar, porque hay también todo un enredo de términos, ¿no? Entonces, eso no significa que yo, porque no estoy de acuerdo, lo estoy discriminando. No estoy de acuerdo, o sea, él no estará de acuerdo conmigo seguramente, pero entonces yo me tengo que sentir discriminado. ¿Me entiendes? O sea, yo voy al revés. Entonces, no tengo que sentirme discriminado. Mira, ayer yo estaba escribiendo en mi Facebook. Yo he ido hacia mí, y lo voy a poner así personal, hacia mí, leyendo otros comentarios, por ejemplo, ¿no? Tontos, ¿no? Fundamentalistas, hijos de ignorantes, ¿no? Una periodista, uno de estos días, estos evangélicos me van a cansar. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, si yo digo lo mismo, estoy discriminando. ¿Ustedes sienten que hay intolerancia hacia la posición Exacto. que están llevando? O sea, acá hay intolerancia. O sea, nos critican a nosotros de intolerantes. Mira, recién estamos saliendo a decir pensamos así. ¿Y dónde está la intolerancia? Mira, si al fin de cuentas, y yo voy a ser aquí extremista y lo hablo a título muy, muy mío, si finalmente alguien quiere casarse con quien sea, y como en otros países incluso con animales, yo no estoy de acuerdo. Si la sociedad lo permite, que lo permita. Pero yo no puedo decir que me van a educar a mí, a mis hijos, y que me tienen que obligar a que yo piense así, que yo eduque para que la gente sea así. Eso, yo me siento vulnerado. Muy bien. Gracias por la posición expresada por ambos. Para terminar, me gustaría, señor Juan Uchuya, usted estaba manifestando que van a hacer una recolección de firmas. Estamos en un proceso de recolección de firmas en uso del derecho constitucional del derecho de petición, para respaldar a algún parlamentario que realmente respete a la población del Perú, a su ideología, a su concepto de lo que es el sexo en nuestros hijos, a aquellos que respeten lo que dice la segunda estrofa del himno nacional, que este país está dedicado al Dios de Jacob. Entonces, visto así, los ciudadanos tenemos el derecho de defender a nuestros hijos, y lo hacemos con la ley, la Constitución. La Constitución peruana establece el respeto y la protección de la familia y de los niños. Esta Constitución está ligada a los tratados internacionales que corroboran este concepto y que reconocen a la familia como la unión natural entre un hombre y una mujer. El Tribunal de Estrasburgo ha establecido en una sentencia que no es posible y que no es aceptable el matrimonio entre un hombre y otro hombre, entre una mujer y otra mujer. En México, por razones políticas, por razones que tendrán que dar cuenta los estadistas, permiten ahora, mediante una sentencia del Tribunal Constitucional, permitieron este tipo de matrimonio. Pero en nuestro país, ese juez que ha emitido ese fallo ha prevaricado contra la Constitución, la jueza, ¿no? En ejercicio ha prevaricado, porque no se puede hacer. Para el exequatur es una sentencia que se da en el exterior y que se aplica en el país de origen cuando la legislación es igual. Nuestra Constitución no hay marco jurídico en el Perú. No hay marco jurídico. Y cuando uno falla contra la ley, prevarica, es un delito. Tenemos 130 congresistas. ¿Ustedes han tenido acceso a algún congresista? ¿Encuentran que alguno de los congresistas puede rescatar sus posiciones? Yo creo que todos los abogados que se respeten como tal tienen que hacer respetar la Constitución y las leyes. Y tienen que hacer respetar también sus familias y sus hijos. Quienes están interesados entre los oyentes de firmar el pedido de petición, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo se pueden comunicar con ustedes? Que se acerquen a todos los puentes de Lima, donde vamos a estar todos los hombres y mujeres, todos los abuelos,
para pedir las firmas de los ciudadanos que quieran defender a sus hijos. Hoy día lo han hecho por tercer día consecutivo. ¿Van a continuar, Fernando Bustamante? Sí, vamos a continuar, porque nuestro objetivo justamente es llamar la atención un día tras otro, a los padres de familia y a la ciudadanía de que no podemos estar callados ante esto. Yo quisiera de repente hacer una pequeña opinión, complementando lo que decía Manuel, llamar la atención sobre la gravedad de legislar sobre el género. Como decía Manuel y lo mencionaba también Juan, en la Constitución, en todos los tratados internacionales, está establecido claramente los sexos, varón y mujer. No existe en ningún tratado internacional ni en la Constitución el término género. Legislar sobre género es legislar sobre una construcción social. El término género podemos muy bien discutirlo en foros universitarios, en conversaciones ideológicas, filosóficas, sociales, pero no podemos pretender que el Estado convierta una construcción social en una base estatal, en una construcción estatal. Y eso es lo que nosotros queremos también llamar la atención. Y eso es lo que impulsa la ideología de género. No importa si naciste hombre, puedes convertirte en mujer. Puedes convertirte en mujer y el Estado avala, apoya y restringe a los que piensen diferente. Y eso es lo que nosotros no podemos permitir. Naturalmente, científicamente y legalmente existen solamente dos sexos, varón y mujer. No existen los géneros. Manuel Alves, ¿sienten ustedes también que los medios de comunicación les están abriendo las puertas para manifestar su posición? Bueno, tú nos has abierto las puertas. Los es demasiado, ¿no? Esa es la cuestión. O sea, y reitero, o sea, esto no es cuestión, como nos dicen, fundamentalistas o de fe. Vamos a otros países y vas a ver, hay muchos papás que se levantan, que han visto avasallado, y nosotros estamos tomando algo que gracias a Dios hemos visto que en otros países están reaccionando tarde. Correcto. Y terriblemente. Porque este es un aspecto, son un montón de aspectos, que si dejamos pasar uno, de repente otro pase, pero el más grave es porque tiene que ver con nuestras futuras generaciones. Demandamos respeto. Si hay alguien que quiere esa formación, en todo caso que lo forme, pero no podemos decir que todos tienen que ser igual. Pues mira, yo sí tengo capacidad y acceso, y acá hay algunos colegios que de repente enseñan francés, inglés o alemán, yo escojo y lo pongo ahí. O sea, nadie me puede decir todos tienen que aprender alemán. ¿Y esta currícula nacional es de ejecución en todos los colegios nacionales, privados? En todos. ¿Cómo Ushuaia? Es en todos los colegios, porque la educación es normativa. Lo que tenemos que diferenciar, y creo que es el derecho de todo ciudadano, es establecer algo. La instrucción se da en los colegios, pero la educación se da en casa. Y los valores los forman, y es deber de los padres para con los hijos. Y uno de ellos es proteger a sus hijos. Yo le digo a todos padres, y le decía a los policías que querían quitar los cartelones. ¿Qué pasa? Hubo policías que querían, sí, en algunos casos sí han sido ordenados por algunas los policías deberían estar más atentos en perseguir el delito. Así es. Pero yo le decía, ¿qué pasa si tú algún día, o tú le dices a tu hijo, cuando te toquen a ti, inmediatamente ven y dime, para poder ir a una persona y decirle que está atentando contra tu pudor? Pero ahora con esta se va a permitir que a mi hijo lo vistan de mujer y lo puedan hacer desfilar en una pasarela en los niños, como se hace en Europa. Entonces, para el oyente que está pensando, no, el señor Uchullo está exagerando, ¿puede remitirse a qué documento? A muchos documentos que se están publicando en la página web de CONAP, la Comisión CONAPFAM, la Comisión Nacional Pro Familia. Y nosotros como colectivos también ya nos estamos organizando en alguna asociación sin fines de lucro que se llama Defensa Ciudadana, donde estamos diversos abogados para salir al frente de esto. Pero para terminar, solamente una cosita, una precisión. Por ejemplo, se introducen ciertos términos. Orientación sexual. ¿Qué cosa es la orientación sexual? Dice, no es tu sexo, es tu atracción. Así, si a mí me atrae como hombre otro hombre, eso es tu sexo. Si a mí me atrae tener satisfacción sexual con un animal, ese es tu sexo, ese es tu género. ¿Eso le vamos a inculcar a nuestros hijos? ¿Ese es el valor que nosotros le queremos dar? ¿Eso es el contrabando que quiere hacer un gobierno en contra de los padres y la mayoría de este país que es cristiano? Yo creo que no debe ser.
y no puede pasar. Gracias, señor Juan Uchuya. Fernando Bustamante, ahora sí para cerrar, porque no estaba prevista su participación, ¿no? Lo acordamos esta mañana cuando los vi aquí en el cruce de las avenidas Javier Prado y Aviación. Fernando Bustamante, para las personas que quieran conocer sus redes sociales, ¿cómo pueden hacer? ¿Cómo los pueden buscar? Bueno, ahí está la página web de la CONAFAM. CONAFAM. Es CONAPFAM, ¿no es cierto? Coordinadora Nacional Pro Familia. Ahí tenemos bastante información, toda la información que se necesita. Y bueno, ahí creo que podemos encontrar una buena base para muy bien. Para encontrar. 30 segundos, Manuel Alves, por bueno, favor. También está el Facebook con Mis Hijos No Te Metas Oficial. Ahí también van a encontrar bastante información sobre esto, ¿no? Y yo solo quiero puntualizar algo, ¿no? Acá se presenta como que esto es lo de hoy y que todo el mundo lo acepta. Pueden ir al portal de la Universidad de Harvard, el neurocirujano de la Universidad de Harvard, Paul McHugh. Él dice claramente y presenta la gran diferencia que hay entre lo que uno es biológicamente y la ideología de género. Y él mismo plantea que no podemos ir y poner la ideología antes que lo biológico. Ustedes lo pueden leer. O sea, no es que todas las grandes universidades tienen el mismo... Mira, si esto fuera cierto y absoluto, todos estarían de acuerdo. Pero Harvard tiene una posición, Cambridge puede tener otra, Los Ángeles puede tener otra, Londres puede tener otra, París puede tener otra. Entonces la ciencia no nos está diciendo esto es. La ciencia es absoluta. La ciencia nos dice blanco o negro. Y la ciencia nos dice que no hay nada. Bueno, estamos en un país libre, las personas pueden vivir como quieran, ¿no es así? Exacto. Como mejor les parezca. Sí, pero... el tema es cuando... Permíteme precisar algo. Por ejemplo, Juan un Uchuya, hombre y una mujer puede cambiar su sexo. Por ejemplo, el hombre se cercena su miembro genital, se hace una vagina, cambia su aspecto, y bajo este aspecto, que es su género, tendría que ser mujer. Pero cuando se muere, le sacan su ADN, siempre será el mismo gen de varón. O sea, quiere decir que este sexo es de carácter natural y no se puede cambiar con una ley. No se puede cambiar con una sentencia del Tribunal Constitucional ni con una sentencia prevaricadora como la que se ha dado. Por eso los ciudadanos queremos defender el estatus legal que hasta ahora se mantiene a través de toda la historia republicana de nuestro país en defensa de la familia y de nuestros hijos. Muy bien. Con mis hijos no te metas, con mis nietos tampoco, por favor. Muchísimas gracias a los tres invitados, a quienes hemos dispensado bastante de nuestro tiempo en Agenda Central. Repetimos, no estaba previsto, pero ya que los hemos visto muy activos, quisimos invitarlos. Muchísimas gracias, Manuel Alves, muchísimas gracias, Fernando Bustamante, y muchísimas gracias al señor Juan Uchuya también. Muchas gracias. Gracias, Gloria.